Bienvenidos al programa Que la Palabra Corra del Ministerio Tiempo de Victoria. Con nosotros el pastor Nicolás Venecio. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Te alabamos tu grandeza, tu amor, tu poder, Señor, tu señorío, Padre Celestial, porque sin ti nada podemos hacer, pero tú dijiste en tu palabra que contigo, Señor, aunque veamos cosas imposibles, para ti, Señor, es posible. Por eso te adoramos, Jesús, te exaltamos a ti, Rey de Gloria. Gracias por lo que tú hiciste una vez y para siempre por nosotros. En aquella cruz del Calvario tú te diste a ti mismo, Señor, hasta la última gota de sangre, Señor. Y en eso podemos hoy ser salvos, podemos ser sanos, podemos ser bendecidos por ese sacrificio, el cual no es en vano, Señor, sino que te alabamos por tu grandeza, te alabamos por esa decisión que tomaste, Señor, y que nos diste vida, Señor, esa vida que podemos experimentar. Te damos gracias por ser tus hijos, Señor. Te damos gracias porque tú te revelaste a nuestra vida, Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos diste vida, Señor, y vida eterna, y vida para siempre. Nos santificaste, Señor, y eso no hay alabanza, no hay nada que podemos agradecer, pero sin embargo, Señor, tú te sonríes cuando te alabamos, te alabas junto a nosotros, y los ángeles también alaban, Señor, cuando la iglesia te alaba, Jesús. Y gracias por tu gracia bendita, Señor. Alabado sea tu nombre, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. A Él sea toda la gloria, Señor. Abba, Padre, Señor. Gracias, Señor. Bendice la palabra, Señor. Bendice, Señor. Y gracias por haber bendecido la alabanza. Gracias por haber bendecido la palabra, Señor. Y háblanos a nuestro espíritu, Señor, para que crezcamos en el nombre de Jesús, para que nos desarrollemos como tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, y Espíritu Santo, habla nuestra vida, Señor. Dejamos todo en tus manos, toda carga, toda preocupación, y ahora nos gozamos en ti, Jesús. Nuestra mente está alerta, Señor, a tu palabra, Jesús. Y gracias por lo que harás este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Aleluya. Qué lindo cuando alabamos, ¿no? Esa alabanza bien centrada en Cristo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Todo, nuestra vida tiene que estar centrada en Él, en Jesucristo. Todo lo que hacemos, nuestro trabajo, todo aún tenemos que estar centrados en Él, porque Él es el eje principal, ¿no?, de todas las cosas. Él es el que sustenta con su palabra todas las cosas. Así que agradecemos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Rey soberano, el único Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra en Romanos 9:5, Cristo Dios sobre todas las cosas. Y a ese Dios le glorificamos a Él. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que esta semana me venía a la mente, a la memoria, este versículo. Escuchaba prédicas y repetía el versículo una y otra vez, así que dije, bueno, esta es la palabra, así que vamos a hacer de este versículo desarrollar un tema que nos habla de la benignidad de Dios, de la bondad del Señor, de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta escritura la encontramos en Romanos, en capítulo 2, verso 4. Dice: ¿o menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esto cuando hablaba el apóstol Pablo, que estaba presentando una carta teológica a los romanos. Cuando encontramos en el libro de Romanos, vamos a encontrar algo muy interesante, que en los primeros capítulos se nos habla del Evangelio, en el segundo se nos habla del juicio de Dios, y en el tercero nos va hablando hasta llegar a la justificación,
Es como si Pablo hubiese ordenado todo a medida que de ir conociendo. Por eso que en este capítulo 2 se habla de lo que es el juicio de Dios, ¿no? Y sabemos nosotros que el juicio de Dios, la ira de Dios, ya fue derramada en Jesucristo. Y la próxima ira venidera va a ser derramada por aquellos que no creyeron en Jesucristo. Nosotros ya fuimos salvos de esa ira, ¿no? Y entonces Pablo está diciéndole, presentando esta carta a los romanos, y nos habla acerca de muchos puntos de lo que es la culpabilidad del hombre. Acá Pablo presenta que todo hombre, no importa que sea, todo hombre, toda persona, dice la Escritura, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado, ¿no? A causa del pecado de Adán, toda la humanidad. Entonces, Pablo dice, le habla o menospreciáis, ¿no? Que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Por mucho tiempo se nos ha hablado acerca de la ley, ¿no? La ley de Moisés, para que nosotros tengamos que regirnos. Y el Antiguo Testamento era así, era por la ley de Moisés. Si uno quería hacer la voluntad de Dios, era por la ley de Moisés. Pero ahora si queremos hacer la voluntad de Dios, es por medio de Jesucristo. Y cuando hablamos de bondad, de amor, hay muchas personas que como que se retienen a esto, ¿no? Dicen, no, hablar solamente de amor, no. Hay que hablar también del rapto, del arrebatamiento. Son cosas que están en la palabra del Señor. Y del juicio, ¿no? Del juicio eterno, que por mucho tiempo, hace unos par de años atrás, era el tema principal de todas las cosas. Pero vemos que todo eso, que de poner al ser humano en temor, no ha funcionado, porque las personas seguían de igual manera. Se les predicaba condenación y no eran transformados. Se les predicaba condenación y que eran cargados de duda, eran cargados de temor y servían a Dios por temor. Qué feo es que alguien sirva por temor. Es como servir a un jefe, ¿no? De un esclavo, y sirve porque si no el jefe le va a dar, ¿no? Pero Dios no es así, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios no es así? Dios es amor, ¿no? Él es un Padre. Jesús, cuando vino a representar al Padre, Él que dijo que nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más el Señor. Y eso cambia toda teología que nos quisieron poner en nuestra mente, de un Dios airado, un Dios que siempre nos lleva a la condenación. Y por mucho tiempo se usó la condenación para motivar a las personas, pero todo eso no ha podido que las personas sean transformadas, sino que eran cargados, sino que eran humillados, ¿no? Sino que nos sentíamos cada vez menos ante el Señor, nos sentíamos cada vez. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me pasó un montón de veces, que cada vez hacíamos más cosas y más nos centramos en las obras y parecía que menos hacíamos. Parecía que si hacíamos 10, no, tenés que hacer 20. Si hacemos 20, tenés que hacer 30. Era siempre un Dios insaciable. Era un Dios, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en esas obras. Entonces, cuando mezclamos nuestra fe con la palabra, automáticamente se manifiestan esas obras. Y cuando decimos, Señor, llévame a poder vivir en esas obras, el Señor, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer llevar, porque estamos creyendo, estamos depositando nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dice que la benignidad nos lleva a arrepentimiento, la bondad de Dios. La palabra benignidad significa ternura, gracia y compasión. Imaginen esas palabras. Eso nos lleva a nosotros al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué quiere decir? Un cambio. ¿Un cambio de qué? De mente.
Eso tiene que, cuando apareció Juan el Bautista, que fue un profeta bajo la ley, él que decía, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan que decía? Arrepentíos, o sea, cambien, porque el reino de Dios se ha acercado. Y después vino Cristo y trajo el reino de Dios, porque Jesucristo era el mismo reino, y ese reino ahora está en nuestro corazón. Diga, está en mi corazón. Por eso que reinamos en vida por medio de Jesucristo, los que hemos recibido el don de justicia y la abundante gracia de Dios. Podemos reinar porque tenemos un rey. Y Juan el Bautista decía, arrepentíos. ¿Y será que algunos pudo arrepentirse? Ninguno, porque eran bautizados en agua y después nuevamente se equivocaban, tenía falta de vuelta al agua, ¿no? Era siempre porque dijo Juan el Bautista, este bautismo es para arrepentimiento, para cambio. Y cuando hablamos de cambio, ¿qué significa? Yo voy por la calle, voy para allá y hago un cambio, doy la vuelta y vengo, no, es un cambio, ¿no? Eso es cambiar de dirección, eso es arrepentimiento. Entonces dice, la palabra nos enseña que su benignidad, su ternura, su gracia, su compasión va a hacer que nuestra vida sea transformada, sea cambiada. Va a ser cuando nos centramos más en Jesucristo, cuando nos centramos en su bondad, cuando nos centramos en su amor, en lo que Él hizo por nosotros, nosotros automáticamente vamos a ser transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen del Señor Jesucristo. En la palabra también paciencia, que también este versículo nos habla de paciencia, significa, la paciencia es algo que nos da la capacidad para soportar cosas, situaciones. Mucho tiempo también nos dijeron que el que quiere paciencia, que si pedíamos paciencia que nos venía, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? Dice que la paciencia tenemos nosotros para pasar esas dificultades. Esas dificultades que vienen va a hacer que nuestra paciencia sea amoldada. Pero no es que Dios esté mandando cosas para que tratar con nosotros. Dios dice que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena. Entonces Dios no manda circunstancias adversas para tratar con nuestra paciencia, sino que esas circunstancias adversas que están en este mundo decaído, Dios utiliza eso para que desarrollar nuestra paciencia. No es que Dios esté mandando, sino que pasamos dificultades. Jesucristo, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicciones. Y entonces esas aflicciones que tenemos en este mundo es porque no pertenecemos a este mundo. Sin embargo, Dios utiliza eso para transformarlo para bien. Por eso que todas las cosas nos ayudan a bien, pero solamente para quienes, para que aman a Dios, a los que son llamados con un propósito, y ese propósito es conocer a Jesucristo. Para esas personas, entonces, todas las cosas van a contribuir para bien, porque sin Cristo no tenemos vida, sin Él nada va a contribuir para bien. Pero como estamos en Cristo, nosotros amamos a Dios, decirle que está al lado, gracias a Dios, que le amamos a Él, y todas las cosas va a contribuir para bien a nosotros, porque le amamos a Él. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre Dios, el primero, ¿no? Por eso que Él dice, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. La gracia que nos da, la gracia nos da toda la capacidad para poder enfrentar la vida. La gracia no es, bueno, vas a pasar esto, pero en tu fuerza. La gracia es, yo te doy las herramientas para que puedas transformar. Yo te doy las herramientas para que vos puedas salir adelante. Tenemos la autoridad en Jesucristo, tenemos nuestra autoridad. Diga autoridad. Tenemos autoridad y tenemos que utilizarla a beneficio nuestro. Dice en Isaías 62, acá en este capítulo de Isaías, cuando lo leemos, encontramos que está hablando de la iglesia del Señor.
Dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jefibba y tu tierra Beula, porque el amor del Señor estará en ti y tu tierra será desposada, ¿no? Dice que nunca más la iglesia está desamparada. Jesucristo que dijo, yo estaré con ustedes hasta el último día, hasta el fin del mundo. Y cuando pasemos este mundo, Él sigue presente. Y también dice que el amor del Señor, ¿dónde estará? Estará en ti, estará en nosotros. Por eso Pablo dice que el amor de Dios fue derramado en vuestros corazones. Acá esta palabra habla del amor del Señor, nos habla de que Dios es amor, nos habla de que Él se dio a sí mismo por nosotros, nos habla de que, ¿qué dijo el Señor? No hay mejor amigo, mayor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, ¿no? Y Él dio la vida por nosotros y Él es el mayor de todo. Y ese amor a nosotros, ¿qué nos hace? Nos enamora del Señor. Cuando conocemos ese amor de Jesucristo, todo nuestro mundo es transformado, es cambiado. El conocer el amor de Dios nos da a nosotros una seguridad, nos da a nosotros una identidad, nos da a nosotros un consuelo para el día malo, nos da a nosotros una razón para vivir. Amén, porque a veces la vida es muy difícil, ya por sí sola la vida es difícil, ¿no? Y cuánto más si no tenemos a Jesucristo, ¿no? Yo a veces pienso y digo, gracias a Dios que lo tenemos a Él, ¿no? A veces con Hugo decimos también, gracias a Dios que lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque ¿qué sería de nuestra vida? Andaríamos tal vez errantes ahí, pero si éramos del Señor, como fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, conocimos este evangelio de gracia, este evangelio de amor. Y dice la palabra que nunca más nosotros estaremos solos. Y eso nos llama a nosotros, nos da ver esa compasión de Dios. Y eso también va a transformar nuestra vida. Eso también va, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos centramos en el pecado, decimos, bueno, Señor, te pido perdón por mis pecados. Lo hacemos todo el tiempo. Cuando hablamos de esa manera, ¿no? Cuando nos centramos en el pecado, siempre vamos a estar pensando en el pecado. Y el centro va a ser el pecado, no va a ser Cristo. Entonces andamos por la calle, no, Señor, te pido perdón por acá, pido perdón por allá. Hay gente que se volvió loca psíquicamente, y hay testimonio de eso, por hacer esa doctrina, que solamente en un solo versículo habla de esa doctrina de pedir perdón. Dice que nosotros fuimos perdonados una vez y para siempre todos nuestros pecados. Entonces cuando fallamos, ¿qué tenemos que decir? Gracias, Señor, porque yo sé que tú me perdonaste y gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Yo recibo ese perdón y yo camino en justicia. Y sabe que cuando nos centramos en Él, los pecados van a ser más pequeños y Jesucristo se va a hacer más grande en nuestra vida. Por eso que dice en hebreo, dice, una vez perdonados, nunca más tendrán conciencia de pecados. Pero cuando no nos sentimos perdonados, nuestra conciencia de pecado es activada y ahí entramos en la condenación. Ahí entramos en que yo no puedo, Señor, me hace falta esto. Y sin embargo, la palabra de Dios por sí sola se revela que Dios es amor, que Dios tiene un corazón amoroso. Hay muchos que dicen, no, hay que poner ley, porque si a las personas decimos solamente el amor, esto va a ser como el movimiento de los hippies, ¿no? Dice. Pero ¿qué dice en Romanos 4:15? Vamos a Romanos 4:15 y vamos a ver qué nos dice acerca de la ley. Dice Romanos 4:15. Sí, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces la ley que nos hace produce ira. Cuando vivimos en un régimen bajo la ley,
esto va a producir ira en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley es buena, pero ¿qué hace la ley? Despierta el pecado. Pablo dice, yo no conocía la codicia hasta que se me dijo, no codiciarás, y ahí despertó el pecado. Y eso dice que la ley produce eso, ¿no? Y produce ira. Por eso cuando nos encontramos a veces con personas, le hablamos de la gracia, y si están bajo la ley, ¿qué es lo que primero se levanta? ¿No? Una ira, ¿no? No, eso no es así. Hay que vivir por los 10 mandamientos. Pero Pablo revela en 2 Corintios capítulo 3 que los 10 mandamientos es el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Pero dice que esa tuvo gloria. Y vemos que tuvo gloria. Cuando vemos en la historia, había un gran evangelista, Finney, es muy conocido. Si vamos a la librería cristiana, lo vamos a encontrar. Él predicaba la ley a rajatabla, ¿no? Él enseñaba ese fuego, esa ley, ¿no? De que arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos, que la ira de Dios que venía contra la humanidad y todo eso, hice un evangelio del Antiguo Testamento, vendría a ser, ¿no? Dice que cuando predicaba eso, dice que multitudes se convirtieron al Señor. ¿Y qué dice la palabra? Dice que eso tuvo gloria. Eso tuvo su gloria en el Antiguo Testamento y aún cuando lo han utilizado en el Nuevo Testamento también tuvo su gloria, pero mayor gloria, digan mayor gloria, tendrá la del Espíritu, sea el Evangelio de la gracia, va a tener mayor gloria en estos tiempos. Cuando este Evangelio está siendo conocido por todas partes del mundo, va a ser mayor su gloria que la que dice, porque mayor va a ser la gloria postrera que la primera. La primera fue la ley y la segunda es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del amor de Dios, de conocer ese amor. Pero la ley produce ira. La ley produce que veamos a Dios como lo veíamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios era bravo, pero ¿por qué era bravo? Por la misma ley que Él había dado a su siervo Moisés. Pero Él sigue siendo el mismo, pero el pacto ha cambiado. El pacto cambió, eso que fue transformó todas las cosas, porque Dios sigue siendo el mismo. Él sigue aborreciendo el pecado de la misma manera que lo hacía anteriormente. Nada más que ahora está el pacto de Cristo y gracias por la sangre de Jesucristo, hoy nosotros podemos estar acá, ¿no? Podemos dar a conocer ese nombre. Si no fuera por esa obra redentora de Jesucristo, seríamos todos destituidos, seríamos todos muertos, porque dice que cuando Moisés le dijo quiero verte, ¿no? A Dios dice que no, porque la misma hermosura de Dios dice que no pueden mantenerse en pie, ¿no? Por delante de tanta santidad. Pero ahora, ¿qué hizo el Señor en el nuevo pacto? Con una sola ofrenda nos santificó una vez y para siempre. Y ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo por el Cordero de Dios. Amén, por ese Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Y en eso no hay duda de eso, ¿no? Eso de la grandeza del Señor. Por eso siempre el nombre de Jesús se ha exaltado y todos sus enemigos caerán, ¿no? Ya han caído, están bajo sus pies, porque se sentó. Él está sentado. ¿Y qué quiere decir sentado? Está en descanso. Él ya no hace más nada. Ya está en descanso, pero dejó todas las obras determinadas desde antes de los tiempos y eso se manifiesta hoy en día. Y Él está sentado, dice que fue sentado sobre todo principado, dominio, y todo principado, dominio que se nombra en este siglo y el venidero, dice que Él está sentado sobre y bajo sus pies está el enemigo. Y nosotros estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso si el enemigo te dice, no, te voy a vencer, no, Señor, discúlpeme, ¿no? Estamos pisoteándote, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. En Salmos 18:35
Dice de esta manera: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Aleluya. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Tremendo, ¿no? Pero eso fue por la gracia del Señor. Dice que su diestra nos sustentó. Dice que la diestra es el poder de Dios. Por eso Jesucristo fue sentado a la diestra de Dios. Dice, y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Qué significa esto? Significa que su bondad, que su gracia, que su compasión a nosotros nos engrandece. ¿Por qué nos hace eso? Porque nuestras fuerzas no podemos lograr nada, no podemos vencer nada por sí solos. Pero cuando nos centramos en Él, nos humillamos, dice que el que se humilla será exaltado, ¿no? Y eso es la humillación. Y también Jesús en los días de su carne le enseñó: ustedes pidan en secreto, ¿no? Porque el que pide en secreto va a recibir en lo público. Por eso que también, y eso es por su bondad, porque Dios es el favor inmerecido, porque el Señor tampoco tiene que hacernos caso a nosotros, ¿no? Porque Él es Dios, ¿no? ¿Acaso le va a decir el vaso al alfarero, ¿no? ¿Por qué me hiciste así? Pero sin embargo Dios dice que si le pedimos, y Él colocó el pedir, decirle que está al lado, vamos a pedir. Vamos a pedir, amén. A nosotros nos encanta pedir, ¿no? Dice, y somos hijos, y los hijos piden, y los hijos reciben. Y al Señor, y Él se complace en la prosperidad de sus hijos. Así lo dice el Salmo, que Él se goza cuando sus hijos prosperan y cuando lo hacemos en su gracia, cuando decimos, Señor, no tengo para pagar esto, pero yo recibo la riqueza de gloria en Cristo Jesús, y Él se goza en prosperarnos. Así que decirle que está al lado, vas a prosperar. Amén, vamos a prosperar por la palabra del Señor. Así como prospera nuestra alma, seremos prosperados. Así que es mejor que tu alma prospere. O si no, uno va a cobrar. Gloria a Dios. Y de repente decirle que está al lado, pero yo ya soy prosperado. ¿Y ahora qué decir? Gloria a Dios, ¿no? Gracias a Dios por esa grandeza. Esa es la benignidad de Dios, la bondad del Señor. Por eso Jesús enseñaba estas cosas. Ustedes piden en los secretos, porque el Padre es el que está mirando en los secretos. Cuando tenemos intimidad con el Señor, cuando muchas veces nos rendimos delante de Él, decimos, Señor, no tengo fuerza, y por ahí resulta una queja, ¿no? Pero aún en eso el Señor también está para ayudarnos, está para enseñarnos, y está para motivarnos, y está para nosotros escucharnos y aclarar muchos puntos, muchas cosas. Pero dice que esto tenemos que hacer, porque en lo público también seremos nosotros exaltados, seremos nosotros levantados, nos seremos nosotros también cuando nos humillamos delante del Señor, cuando decimos, mi fuerza no puedo, Señor, y guíame a hacer esto, guíame con este problema, porque mis circunstancias parece que son adversas, pero guíame, Señor Jesús, y que vamos a recibir su guía, y cuando el Señor nos guía, siempre nos va a guiar para bien. Vamos a leer en el Salmo 31, verso 19. Salmo 31, verso 19. Dice de esta manera: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. En ciudad
fortificada, ¿no? Dice, cuán grande es la bondad del Señor, que has guardado para quienes, para aquellos que le temen. ¿Y cómo le tememos al Señor? Con los principios de la sabiduría, que es el temor de Dios, ¿no? Es el temor al Señor, no es el miedo, sino el temor reverente al Señor. Y dice que Él ha guardado para nosotros lo que tememos a Él. Dice que ha mostrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, aún delante de las personas, van a ver a nosotros. También hay otro salmo que dice, dirán las naciones grandes cosas, ¿no? Ha hecho el Señor con estos. Y hoy muchas personas, cuando contamos los testimonios que Dios está haciendo, se sorprenden, ¿no? Cuando contamos la grandeza del Señor, y aún personas que no son creyentes admiran de la grandeza de Dios. Y esa palabra se va a cumplir, decirle que está al lado se va a seguir cumpliendo. Cuando contemos testimonios, decirle que está al lado vamos a recibir muchos testimonios. Amén, gloria a Dios, porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que está trabajando, tenemos un Dios que está dispuesto a ayudarnos en toda aflicción, tenemos un Dios que está dispuesto a mostrarnos a nosotros lo sobrenatural, por lo que está sobre todo la naturaleza, su grandeza, su gloria, milagros, cosas grandes. Tenemos que esperar también, tenemos que confiar y decir, sí, yo creo, Señor, que harás milagros. Yo creo, Señor, yo recibo por la grandeza de tu gracia. Gracias, Jesús, te alabo, porque así será también, en el nombre de Jesús. Y que cuando tenemos esa actitud de fe, ¿qué va a ocurrir? La mano de Dios se va a desatar, la grandeza de Dios se va a desatar. Por eso le animamos siempre a las personas a que crean en su grandeza. Cree solamente. Jesús siempre decía, cree solamente, no temas, cree solamente y verás la gloria de Dios. Yo me imagino cuando Él se presentó delante de la tumba de Lázaro, ¿no? Y María y Marta, las hermanas de Lázaro, le decían, Señor, si estuvieses aquí, esto no hubiese ocurrido. Y ahí encontramos el versículo más corto de toda la Biblia, que es Jesús lloró. Dice, Jesús no lloró porque estaba muerto, ¿no? Porque es Él era la vida misma. Lloró por la incredulidad, ¿no? Porque no creyeron. Y dijo, Marta, o María, me acuerdo, dijo, cree solamente. No te dije que creyeras. Sí, Señor, yo sé que en el día lo vas a resucitar. No, era ahora y resucitó, ¿no? Pero Jesús nos está demostrando también en su palabra que tenemos que creer. Y si creemos es porque Él mismo puso la fe en nosotros. Diga, yo tengo fe. Y esa fe sobrenatural, esa fe que tenemos nosotros para creer, aunque parezca imposible, tenemos que seguir creyendo que Dios hará el milagro. Aunque a veces esté en contra de todo lo que pensamos. A veces hay circunstancias que dicen, no, ya no se puede hacer más nada, pero aún ahí también tenemos que creer, porque todavía no está, la última palabra siempre la tiene el Señor. Amén. Y es mejor que Él tenga la primera palabra de fe, la primera palabra de gracia, la primera palabra de poder creer también en estos milagros, en la que el mundo no puede creer. Y nosotros sí creemos en milagros, creemos en que Dios se sigue manifestando con poder, con gloria. Amén. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2, verso 6, encontramos que el apóstol Pablo revela también acerca de la bondad de Dios, acerca de lo que Él ha hecho en nosotros. Capítulo 2, verso 6 y verso 7. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, diga, yo resucité. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Diga, yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Dice que Él reconcilió el cielo y la tierra, ¿no? Y ahora es una misma cosa para los hijos del Señor. No hay separación. Por eso que estamos sentados hoy en estas sillas, pero a la misma vez estamos en los cielos. No hace falta ir a los cielos porque ya estamos en los cielos, no estamos en esos lugares celestiales. En el verso 7 dice, para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y también dice que para mostrar en estos siglos venideros la abundante riqueza de su gracia que tuvo en su bondad. Por eso que la bondad del Señor, tenemos que ver esa bondad de Dios, centrarnos en su bondad, centrarnos, gracias Jesús, porque tu bondad a nosotros nos ha llevado a que podamos experimentar esa gracia. Su bondad a nosotros nos ha llevado a que estemos sentados juntamente con Él. Su bondad nos ha llevado a que nosotros seamos más que vencedores. Decirle que está al lado, estoy viendo a la persona más que vencedora. Díselo. Amén, estamos viendo a más que vencedores, y no por nuestra obra, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso siempre, toda palabra, ¿dónde termina? En Jesucristo. ¿Dónde empieza? En Él todo. Todo se centra en Él. Él es el grande, el fuerte, el jefe, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Todopoderoso, amén. El que era, el que es y el que ha de venir. El Abba Padre, ¿no? Él es todo, Jesús. Por eso que a Él nunca nos cansemos de dar gloria. Y Él nos da fortaleza ahí para que le sigamos alabando con fuerza, con ganas, con aliento. Hoy cantamos esa canción, Mi alma te alaba. Saben que en el alma que está la voluntad, los sentimientos, las emociones. Así que estamos derramando, primero elegimos alabar al Señor, porque en el alma está la voluntad. También derramamos nuestros sentimientos que tenemos para con el Señor. Por eso que los sentimientos no son todos malos. Hay personas que dicen, no, sos muy almático, esto. No. Hay que ser almático para alabar al Señor. Hay que tener amor para alabar al Señor. Hay que derramar ese corazón, ¿no?, delante del Señor, de ese amor que Él mismo nos motiva a nosotros. Por eso que David decía, alma mía, alaba al Señor. Porque el alma que estaba tristecida, porque ahí están las emociones y los sentimientos, pero también tenemos la alegría, ¿no? En mismas emociones está en nosotros la alegría. Y cuando nosotros nos centramos en la bondad, en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, le ordenamos a nuestra alma, decimos, alma, sometete a la palabra del Señor y comenzá a alabar de Él con nuestras propias emociones, ¿no?, con nuestras propias palabras, y eso es la grandeza de Dios. Por eso hoy me gozaba en esa alabanza, ¿no?, y mi alma te alaba, ¿no?, en esa alabanza y que siempre cantamos en nuestras reuniones, que son para Él, son para nuestro Papá Dios, para su grandeza. En Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta leche que habla es del Evangelio, ¿no?, los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Esa es la leche. Y después Pablo dice, no, dejen la leche. Pero la primera leche, la que recibimos nosotros, el primer alimento es el amor del Señor, la gracia de Dios. Lo que recibimos, eso es lo primero, que Dios nos ama. Y que nos ama tanto que Él se dio a sí mismo hasta la última gota de sangre por nosotros. Y se desea de esa leche, ¿no?, no adulterada, porque esta leche no fue adulterada como lo que es adulterado. ¿Qué significa? ¿Qué significa adulterado? A ver, Hugo, ¿qué significa? Que está mezclado, ¿no?, que está diluido, ¿no? Eso no adulterada. Y acá Pedro está hablando también acerca de las doctrinas, ¿no? Hay mucha doctrina que ha sido adulterada, pero gracias a Dios que el Señor nos reveló su verdad. Y nuestra doctrina no está adulterada, sino que es la pura gracia de Dios. Y se desea de esa leche, ¿no?, para que por ella crezcáis para salvación. Y en el verso 3 dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Dijimos que la
Benignidad significa gracia, compasión y ternura, ¿no? Si hemos gustado de eso, dice que lo primero, el rudimento, ¿no? Dice, si habéis gustado la benignidad del Señor. Y vamos a un crecimiento. Y el verso 4 dice, acercándonos a Él. Por eso que si hemos gustado de la leche espiritual no adulterada, hemos gustado de su benignidad, dice, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos los sacrificios espirituales que hoy podemos hacer es confesar el nombre del Señor, ¿no? Y es por medio de Jesucristo todo esto. Y somos sacerdotes y somos también reyes y somos casa espiritual, ¿no? Somos casa, diga, soy una casa. Somos casa espiritual. Y nos acercamos a Él, Y Pablo decía, acercamos a Él confiadamente al trono de la gracia del Señor. Y todas esas cosas siempre nos va a llevar a pensar en su bondad, a pensar en su gracia y a pensar en su amor. Yo le dejo con esta palabra. La bondad del Señor, su benignidad, su ternura, su gracia y su compasión a nosotros nos va a llevar siempre a transformar nuestra mente. Y si la palabra logra transformar nuestra mente, automáticamente nuestra vida va a ser transformada, nuestras obras van a ser transformadas, porque ahí está el verdadero cambio. Cuando vemos su bondad, cuando vemos su gracia, cuando vemos su compasión. Por eso es que está la pasión de Cristo, la película, ¿no? ¿Cuál es la pasión de Cristo? La pasión es Él salvar a sus hijos, rescatarlos, sentarlos como reyes, a salvarlos, porque Él es un Padre. Por eso tuvo la pasión de Jesucristo, el amor del Señor. Cuando nos enfocamos en eso, todo lo demás va a ser añadido, porque Él es el reino. Y dice la palabra, más bien buscad el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos a ponernos de pie. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu grandeza, por tu bondad, por tu benignidad, por tu ternura, por tu grandeza, Señor, por tu compasión, por toda esa gracia que nos lleva a nosotros, Señor, a pensar en tu amor, que nos lleva a nosotros. Gracias porque has puesto en nosotros ese amor. Gracias porque nos ha librado, Señor, de toda esa ley también que producía ira, Señor. Y nos ha dado un nuevo corazón, un corazón que siente, un corazón de agradecimiento. Hoy queremos agradecerte, Padre. Hoy queremos bendecirte, Señor, con nuestras palabras. Hoy queremos reconocerte, Jesucristo, porque sin ti nada somos, Señor. Por eso reconocemos y damos gracias. Miramos tu bondad, Señor. Miramos tu amor. Y yo sé que tú prometiste, Señor, transformarnos de gloria en gloria hasta la misma imagen, Señor. Tú dijiste en tu palabra que fuimos predestinados para ser la misma imagen de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a tu nombre, Jesús, porque eso va a ocurrir, Señor. Está ocurriendo, ya ha ocurrido, ¿no? En nuestro espíritu. Y va a ocurrir también en nuestra alma. Y veremos ocurrir también cuando tú vengas nuevamente en tu manifestación, Señor. Que eso será así. Que seremos como tú, Jesús. Y que hoy podemos ser como tú en nuestro espíritu, Señor. Y miramos tu amor, Señor, miramos tu gracia. Y gracias, Jesús, por tu ternura. Gracias por tu amor, oh Padre. Gracias por ese amor que nos amaste, Señor. Y ese mismo amor que nos abrazas. Ese mismo amor que nos lleva a nosotros a creer en ti, Señor. A confesar tu nombre, Señor. Te glorificamos.
te amamos, Jesús, te decimos gloria, te decimos que tú eres precioso, que tú eres hermoso, Señor, que solo tú, Padre. Y si hago una petición de mis hermanos, Señor, declaramos que ha sido contestada en tu nombre. Si hay una petición de hermanos que no han venido hoy, Señor, declaramos que el milagro llega a su vida, que el milagro llega a su familia, Señor. En el nombre de Jesús, aún por radio, Señor, que esta palabra corra, Señor, por todas partes del mundo, Señor Jesucristo, para que muchos más puedan recibir esa verdad y la verdad que los hará libre. Gracias porque tu benignidad, Señor, nos hace libres, Señor. Nos hace ver como nuestro Padre amado, Señor, que podemos tener relación contigo, Señor, cualquier hora del día, Señor, cualquier momento, porque tenemos esa sangre que corre, Señor, por nuestras mismas venas. Tu sangre misma corre, Señor, y tu sangre es como una catarata, Señor, de perdón para nosotros. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor amado. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Declaramos libertad, Señor. Declaramos gozo, Padre, por tu amor, Señor, por tu grandeza, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí. Abba, Padre. Gracias, Señor. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Si a uno viene con una carga, entréguese al Señor y repose en el nombre de Jesús. Repose en su gracia, en su amor. Repose porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Muchas gracias por compartir este momento junto a nosotros. Te invitamos a que te contactes con nosotros vía WhatsApp al 11 66 00 29 81. 11 66 00 29 81. O encontrarnos también vía Facebook, Instagram o Twitter como Tiempo de Victoria. Te esperamos en nuestro próximo programa.